¿Queréis decorar vuestro apartamento Winner, pero no encontráis plantillas o no sabéis dónde buscar? No os preocupéis porque en el vídeo de hoy os traigo diferentes códigos para que decoréis vuestro apartamento sin tener que estar medio año buscando códigos en internet. Así que vamos a ello. A ver, para aquella gente que no lo sepa, el apartamento Winner sería el primer apartamento que vais a conseguir. ¿Le damos? Imaginaros que lo tenéis como yo, que está fatal. Y queréis decorarlo, queréis ponerlo bonito, pero no se os da bien decorar, os da toda la pereza, o simplemente no encontráis plantillas. Pues hoy os voy a traer unas cuantas. Y los códigos los voy a dejar en la descripción y en mensaje fijado. Así que, ¿cómo vemos los planos? Nos venimos acá, control inteligente. Le vamos a cambiar decoración del hogar. Que no vamos a cambiar, lo que vamos a hacer es, os voy a poner los códigos en pantalla, vamos a ver las decoraciones, vais a ver los muebles que necesita cada decoración y si os interesa, pilláis el código. Le damos aquí a importar plano y pegamos el primer código. Y acá tenemos varias imágenes para hacernos una idea de cómo sería. Aquí tendremos la zona de la entrada, que tiene aquí como para sentarse, con plantita, tiene puesto aquí como un comedor. Después esta sería la zona del salón, que tiene todo decorado con figuritas, tiene aquí sillones y demás. Tiene por aquí todo decorado con muebles y tal, que está bastante bonito. No es la mejor perspectiva, pero entendemos que esto es una mesa de escritorio, o sea, para trabajar y demás. Tiene aquí al lado la cama y después tiene aquí una PC y tal. La verdad es que se ve bonito. Así que acá tendréis todos los muebles que se necesitan para poder completar esa decoración. Si no sabéis bien el cómo se utilizan estas plantillas o el cómo implementarlas correctamente a la casa, os dejo en la esquina superior una guía, un vídeo que hice hablando sobre este tema. Así que si no os habéis visto el anterior vídeo, ¿qué hacéis que no lo estáis viendo ya? Y después volvéis a este otra vez, ¿vale? Pasemos al segundo código. Ahí lo tenéis. Vale, aquí la entrada, por ejemplo, es como más simple. No tiene mucho mueble por acá. Después la zona del comedor es más bonita. Quiero recordar que este creador comentó que esta casa la había hecho en concreto para Sinku. Y después la parte de arriba, que también pues está bonita. Donde veo un poco más de carencia sería la entrada. ¿Sabes? Que veo que está un poco vacía, faltan cosas, ¿no? Pero después lo que es la zona del comedor y esto de acá, está bonito. Vale, os dejo aquí a continuación los muebles que necesitáis. Vale, lo tenéis ahí. Así que interesados, copien código. Siguiente código, ahí lo tenéis. Este, por ejemplo, en la zona de la entrada tiene esto para comer. Tiene silloncito, tiene alguna estantería. Y dice, bueno, vale, mira. Después el comedor bastante bonito, con tonos rosaditos y tal. No tiene tanta decoración en temas de figuras o flores, jarrones, cosas así. Sabes que esto, por ejemplo, el mueble está un poco vacío, pero no me disgusta. Y después tendremos la parte de arriba, que entiendo que esto de acá es un mueble que está vacío, tiene que decorar. Tiene el piano en todo el medio. O sea, un poco lo que es la accesibilidad al cuarto, un poco complicada, ¿no? Pero oye, si os gusta este diseño, aquí lo tenéis, ¿vale? A continuación os dejo los muebles que serían necesarios. Siguiente código, ahí estaría. Este, por ejemplo, tiene la entrada más bonita, con los bonsáis estos. La zona aquí para comer y demás. Después tenemos aquí el comedor. Tiene un toque así moderno, minimalista, ¿no? Está bonito. Y después acá, aquí se ve que tiene una pecera. Tiene toda la zona de escritorio, de chamba por acá. Y entiendo que por aquí, esto que está aquí, es la cama. O sea, la perspectiva no es la mejor, la verdad. Tiene pegatina, póster. Oye, la verdad es que se ve que le ha dado más mimito, ¿no? Y acá abajo tendréis los muebles. Son bastantes, ¿eh? Siguiente código, ese sería. Entramos, piso con tonos rositas, la entrada bonita, bastante decorada con plantas, objetos, así, ¿sabes? Vale, tienes aquí la zona para comer. Ok, está bonito, ¿eh? Tiene muchas pequeñas decoraciones, ¿eh? Tiene muchos detalles. Tiene la zona para trabajar aquí al lado de la cocina, el comedor. Aquí tiene como unos muebles también con flores y con cositas. Y después la parte de arriba está curiosa. Está curiosa, la verdad. Está bonito, ¿eh? Este está muy bonito, pero dicho, tiene como muchos detalles. Ostras, muebles necesarios 101, es lo que he dicho, que tiene muchas cosas, ¿eh? Esto hay que entrar en cuenta, pero oye, mira, está bonito, ¿eh? Me ha llamado la atención, pero dicho, tiene 500.000 cosas. Siguiente código, ese sería. Uy, qué oscuro. Encima, claro, es que está nublado, está lloviendo. Nada, pero súper oscurísimo, ¿eh? Entramos, vale, tienes aquí zona de comida. Esto de acá, como que te mete aquí tremenda pared. O sea, entiendo que es para separar la zona de comer de la cocina, pero bueno. Oh. A ver si me dice que es una habitación para chaos y le pega, ¿no? Pasa que eso que está súper oscurísimo. El toque moderno, muchas plantas. Tiene aquí la pecera. Y después, eso que te digo, no me tiene todo como tonos muy oscuros todos, ¿eh? Está guapo. Entras, tienes aquí tremenda cama. Tienes aquí también más peceras para decorar. Después tienes aquí como zona de escritorio. Oye, está guapo, pero lo he dicho, muy oscuro, ¿no? Habitación creada para chaos, ¿eh, gente?
Ahí tenéis todos los ítems. Siguiente. Por lo que estoy viendo, se repite mucho lo de que pongan acá la mesita con las sillas, para desayunar o para comer acá. Después tenemos aquí estanterías, pecera. La zona del comedor no tiene tantas cosas, no está tan llena o saturada como hemos visto en otras casas. Y después la zona de arriba, en plan, está bien, pero lo dicho, no tiene tantas cosas, ¿sabes? Que hay otras habitaciones que están mucho más recargadas. Tiene esto de acá en la zona del vestíbulo, para darle más intimidad a Shinku cuando se esté vistiendo. Y bueno, aquí abajo tendréis los muebles necesarios. Siguiente código. Vale, tenemos en la entrada la zona esta de acá de comida con los asientitos, pero dicho, ya no está pegado a la ventana como hemos visto en todos los casos anteriores, que también te vale de encimera para poder aquí cocinar, ¿sabes? Después el tema del comedor me gusta, ¿sabes? Tonos verdes con naranjas y tal, está bonito. Ha cambiado la tele, ha quitado esto de acá, la ha puesto para acá. En general está bonito, ¿sabes? Muchos detalles, libros, cositas así, ¿sabes? Y después la parte de arriba tiene la pecera esta que es enorme, con la cama y con un escritorio acá. Ok, mira, este no está nada mal, ¿eh? Y tampoco te pide muchos muebles, ¿eh? Ok, oye, pues mira, pues este os podría resultar más económico, ¿no? A la hora de hacerlo que otros que hemos estado viendo que tenían 500.000 muebles o 500.000 decoraciones. Siguiente. Se vuelve a repetir lo de las mesitas acá para comer. Este en concreto ha metido doble. No era suficiente tener una mesa para meter ahí a 4 o 5 personas comiendo, sino que este señor tiene una familia numerosa. Literalmente este señor hace lo que nadie puede llegar a hacer, meter a las 500 waifus del NTE acá en un mismo piso. Las invita a todas acá, no sabemos cómo lo hace, pero las invita. El comedor bastante bien. O sea, me he fijado que el tema de la entrada siempre como que está más carente, ¿no? En tema de diseño, de estar elaborado, que esté bonito y tal, en plan como que ves el comedor y dices, guau, qué bonito. Ves la parte de arriba y dices, guau, qué bonito. Pero después ves la entrada y dices, ¿sabes? Como que veo que es lo que siempre más o menos hay como más carencia, ¿no? No en todos, porque hemos visto algunos que la verdad es que están más bonitos y tal. Pero sí es verdad que vemos siempre como la zona de la cocina un poco más simple, ¿sabes? Y después lo demás como, wow. ¿Sabes? Comedor bastante bien, muy bonito, me gusta. Y después de acá también está bastante bien. Eso sí es verdad que usa bastantes elementos, como estáis viendo, ¿sabes? Muchas plantas, mucha decoración, ¿no? Jarrones y demás, ¿sabes? Muchas figuritas, ¿sabes? Tiene muchas cosas que os va a costar un dinero, pero bueno, si os llama la atención y os muestra decoración, pues ya sabéis, ahí tenéis el código, ¿ok? Siguiente. Entramos y tenéis aquí la mesita con la silla y tal para comer. Toda esta zona de acá la ha decorado con muebles como acetitas y tal para darle ahí un toque de vida a la cocina. Después el tema del comedor, súper colorido, lo que digo siempre, ¿no? Que yo no sé, pero el comedor y la zona de arriba, sobre todo el comedor, siempre es ultra mega colorido. Muchos detalles, muchas cosas, muchos objetos. No tiene tele, este ha dicho yo no veo la tele, fuera, atrás. Y después la parte de arriba que es un poco como que está a medias, ¿no? Falta por acá decoración, parece, está como más soso, más saborío, ¿no? Igual desde el post que tenemos ahora no lo estamos viendo todo, pero lo dicho, acá de esta casa la decoración principal está en el comedor. ¿Decoraciones que vais a poder utilizar? Pues todo esto de acá. Vale, ahí lo tenéis para gente interesada. Y por ahora eso es más o menos lo que he encontrado que merezca un poquito más la pena. A lo mejor por ejemplo tenían en la cocina que no lo habían tocado o apenas habían tocado la parte de arriba, entonces tampoco es que aportara mucho esa plantilla. Lo dicho, aquella gente interesada que tenga plantillas de decoración de su casa, de este apartamento y quiera compartirlas, lo podéis hacer por los comentarios. Que conocéis códigos que pueden valer también para este apartamento, aunque no sean vuestros, también los podéis compartir. Todo sea para que la gente conozca planos, conozca códigos y que sea más fácil decorar la casa. Así que muchas gracias por pasarse, por vernos, hacer panza y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.